Continúo con ustedes en esta segunda parte del estudio del amor al prójimo. Agradezco a hermanos que hacen correcciones en cuanto al aspecto técnico. Agradezco al hermano Lucas Vasconcelos que nos hizo ver sobre un error técnico y siempre, como les digo, estamos tratando de hacer lo mejor en cuanto a estos estudios y, como les digo, también posteriormente son subidos a YouTube para que ustedes puedan beneficiarse. Tratamos de repetir las citas para que todos ustedes puedan llevar un hilo de lo que estamos estudiando. Les vuelvo a repetir, estamos teniendo como texto base el capítulo 19 del libro de Levítico y estamos viendo en la parte que somos llamados a hacer el bien a todo tipo de personas y hemos tomado en cuenta desde hacer el bien hasta a nuestros enemigos, a nuestra familia y amigos, a nuestros padres y como personas que tomamos en cuenta a los empleados y alguna vez nosotros ejercemos la función de empleadores o de patrones. Pero el amor al prójimo también incluye a las personas con discapacidad. Este es un problema muy serio a nivel, creo que mundial. Algunos países son muy considerados para las personas con discapacidades, pero otros países no toman muy en cuenta estas situaciones de las personas que de una u de otra forma tienen alguna discapacidad. En Levítico capítulo 19, así como muchos otros textos del Antiguo Testamento, enfatiza la necesidad de que Israel cuide a quienes no tienen a nadie quien les cuide. Y una categoría de personas indefensas en el capítulo es precisamente la persona o las personas con discapacidad. El intrigante mandamiento del versículo 14 prohíbe burlarse o humillar a los discapacitados. Noten lo que dice: no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Fíjense qué clara es esta declaración de nuestro Señor. Por ejemplo, hablarle mal a un hombre sordo es una ofensa. Ponerle obstáculo a un hombre ciego en su camino también es algo horrible, es algo terrible. Es avergüenza o deshonra a los que tienen tales discapacidades. Tales actos irrespetuosos los deshonrarían, descontando su valía como persona, o sea, no se les toma en cuenta a ellos como personas que tienen todos los derechos como cualquier persona que goza de todas sus facultades. Por lo tanto, participar, hermanos, en tales actos desde aquellos tiempos era incorrecto, como lo sigue siendo incorrecto en nuestros tiempos actuales. Hoy estaría mal, siempre estará mal. Por eso es que enfatizo, pues,
que amar al prójimo como a uno mismo es algo muy trascendental. Quiere decir mostrar amor y respeto para todos. Como cristianos tenemos que afirmar la personalidad de los minusválidos. Debemos de edificarlos, hermanos, en lugar de derribarlos. Debemos de tomarlos muy en cuenta. Hay, por ejemplo, en nuestro país, según el Código de Trabajo, que de cada 10 personas que se contraten, al menos una debe de tener una discapacidad. Tomarlo en cuenta para que se le dé trabajo. Y hermanos, esto debe ser algo muy trascendental en nuestras sociedades, no digamos dentro del seno de la iglesia. Pero pasamos a otro rubro, y este rubro corresponde, hermanos, a los pobres. En Levítico, en el capítulo, o los versículos 9 y 10 del capítulo 19, habla de que los israelitas habían de hacer por el pobre. Noten lo que dice la Sagrada Escritura: cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Este texto no especifica a quién se considera o a quién se consideraba en aquel tiempo como pobre. Sin embargo, otros estatutos que están en la ley hablan de cuidar a los huérfanos, de cuidar a las viudas, ya que no tenían a nadie quien les cuidara. El pobre aquí seguramente incluye, pero no se limita a los huérfanos, no se limita solamente a las viudas también, sino que para amar a sus prójimos como a ellos mismos, los israelitas habían de cuidar a los pobres. El Nuevo Testamento nos impone la misma responsabilidad. El apóstol Pablo y sus compañeros expresó lo siguiente. Dice que pidieron que se acordaran de los pobres. Miren qué hermosa esta declaración. Que se acordaran de los pobres. Gálatas capítulo 2, versículo 10 nos enseña: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y Santiago incluyó visitar a los huérfanos, a las viudas, en la definición misma, dejando claro que la religión pura y sin mácula incluye todas estas situaciones que son verdaderamente muy especiales. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos, en relación a esta situación de los pobres? Bueno, la ordenanza establece un método para proporcionar a los pobres. Los terratenientes mencionó 3 cosas. 1, no habían de cosechar hasta el último rincón de sus campos. 2, ni recoger el grano que quedaba en los campos después de la cosecha. 3, ni recoger el fruto que caía espontáneamente en los huertos y los viñedos. Todo este producto había de dejarse para los necesitados. Entonces, dejar estos frutos de la cosecha para los pobres debió haber requerido un sacrificio considerable por parte del agricultor.
Sin embargo, para que los pobres se aprovecharan de este sistema, ellos tenían que salir al campo y trabajar. No era que se le dijera a aquellos considerados como pobres que tenían que quedarse en sus casas. No se quedaban sentados en casa esperando que alguien les proveyera. Tenían que esforzarse para beneficiarse de la caridad de los demás. Sin embargo, aquellos que amaban a sus prójimos como a ellos mismos, habían de hacer su parte para satisfacer las necesidades de los pobres. Paso a un grupo que es muy interesante, hermanos. Y este grupo me refiero a los extranjeros. Yo he sido extranjero en alguna ocasión cuando salimos fuera de nuestro país. Cuando estudié la palabra de Dios en el estado de Texas, fui extranjero por 2 años. Qué horrible es ser extranjero y verse en situaciones embarazosas en las cuales no se haya qué hacer. Las leyes no apoyan al extranjero en vista de que en muchas ocasiones el ser humano cae en la ilegalidad para su permanencia en determinada nación. Y tal condición hace que cuando se obtiene un medio de vida para la manutención de la persona o de su propia persona y de su familia, sea remunerado muy por debajo de lo que corresponde a un salario legal. Esto sucede a todas las personas extranjeras cuando caen en la ilegalidad en cualquier nación del mundo. No tienen la protección legal. Entonces, podemos ver que este es otro grupo de personas a quienes los israelitas habían de mostrar amor, a los cuales se les refiere como extranjeros. Un término que en aquel tiempo quería decir que no eran israelitas, o sea, los gentiles que vivían entre los israelitas. Dios dijo que los rincones de los campos y los recovecos habían de dejarse tanto para los extranjeros como para los pobres. Noten lo que dice el Señor. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. La suposición detrás de ese mandamiento es que los extranjeros que vivían entre los israelitas carecían de tierra y podrían haber carecido de oportunidades para sostenerse a sí mismos, y que por lo tanto probablemente habrían sido pobres y dependientes de la caridad proporcionada por los agricultores que dejaban los rincones de sus campos sin cosechar. Además, Dios le mandó a su nación elegida que tratara a estos no israelitas del mismo modo que trataban a sus hermanos israelitas, o sea, amarlos de la misma manera que amaban a su propio pueblo. Y cuando digo la nación elegida, me estoy refiriendo a esa elección que fue vigente en el periodo antiguo testamentario. Hay que entender bien esta situación. No que estoy diciendo que continúan siendo la nación elegida. La nación elegida es el pueblo de Dios, ahora en día, su iglesia. Entonces, una razón dada para que los israelitas los amaran es que
que una vez ellos fueron extranjeros, fueron forasteros cuando moraron en la tierra de Egipto. Entonces, las experiencias de Israel deberían haberlos hecho más comprensivos y considerados con los extranjeros y foráneos que vivían entre ellos. La actitud condescendiente pues de los judíos con los gentiles no se originó precisamente en una situación de no entender la voluntad de Dios. Dios desea que expresemos amor, hermanos, a personas de todo tipo, sean ricos, sean pobres, independientemente de su color de piel o de su nacionalidad. Esto es lo que el Señor estaba diciendo. Y quiero considerar en relación a esta situación del amor al prójimo en relación a las personas en los negocios. Finalmente, aquí en Levítico capítulo 19 aborda las relaciones comerciales de los israelitas. Y el estatuto que tenemos aquí en los versículos 35 y 36, noten lo que acá se expresa, lo dice muy claro. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Aquí les dice a los hombres de negocios que debían tratar con las personas de una manera justa. Amar a los demás requería que trataran honestamente en sus transacciones comerciales, tanto cuando compraban como cuando vendían. Fíjense que como uno en el ir y devenir de la vida, en la formación del hogar, uno va mucho a los centros comerciales, sobre todo a los lugares donde se abastece de los ingredientes de la canasta básica. Y uno puede notar cuando está pidiendo una libra de sal, arroz, azúcar, frijoles, cuando aquella pesa no es la pesa correcta. La libra tiene 16 onzas, pero muchas veces usted puede fácilmente distinguir que esa libra tiene 14 onzas nada más. Yo le digo a usted, hermano o hermana, si usted se dedica a ese rubro para ganarse el pan de cada día, sea honesto en dar libras completas, porque usted está siendo visto por nuestro Dios. A los israelitas se les requería usar pesas y medidas justas en todos los negocios. La ley prohibía la práctica de usar pesas incorrectas para engañar a los clientes. Cualquiera que hacía tal cosa era condenado. Los israelitas habían de ser honestos y tratar con justicia a los demás cada vez que compraban o cada vez que vendían. Hoy debemos ser honestos en todos nuestros tratos en la vida social, en el trabajo de la iglesia y en las relaciones comerciales. Dice Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. A mí me dieron una libra de 14 onzas, yo me voy a desquitar también. Voy a dar una libra de 14 onzas. Dice también el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 8, verso 21, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Y el apóstol Pedro dice en su segunda carta, capítulo 2, verso 12,
manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Más que eso, hermanos, debemos, al llevar a cabo nuestros negocios, hacer un esfuerzo adicional para hacer bien a los demás. Esa es la ley de nuestro Señor, de nuestro Dios. Levítico 19 claramente enseña que producir ganancia no es el único interés de un hombre de negocios que ama a los demás como a sí mismo. Al granjero comerciante, al agricultor, al negociante, al hermano o hermana que se dedica a estos rubros para ganarse el pan de cada día, al comerciante israelita se le pidió que obedecieran prácticas que parecían disminuir sus beneficios en lugar de mejorarlos. Por eso repito lo siguiente. Primero, había de dejar una porción de la cosecha para los pobres. Segundo, había de pagar a sus empleados a tiempo. Tercero, había de asegurarse de que sus pesas y medidas fueran escrupulosamente justas. En resumen, hermanos, amar a los demás no es simplemente un asunto de sentirse bien con otras personas, ni incluso de decirles a las personas, te amo. Es decir, amar a los demás como a nosotros mismos quiere decir hacer el bien a personas de todo tipo de grupos. Por eso resumo todos estos grupos que he venido tratando. A nuestros enemigos, a nuestros familiares y amigos, a nuestros padres, a los ancianos, a los empleados, a las personas que estamos llamados a juzgar en cosas legales, a los discapacitados, a las personas que pertenecen a grupos distintos de los nuestros, a los pobres, a los extranjeros, a aquellos con quienes tratamos en nuestros negocios diarios. Paso ahora a la parte conclusiva de este mensaje. Yo doy esta aclaración. Cuando yo digo paso a la parte conclusiva, no estoy diciendo que voy a decir 2 o 3 frases y ahí termino. No. Paso a la parte conclusiva haciendo un resumen de todo lo que he venido expresando en estos mensajes. A Israel se le mandó: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Lo que les requirió como nación y como individuos, obedecer lo que conocemos como los 10 mandamientos, mantener su identidad distintiva entre las naciones y hacer el bien a todo tipo de personas en todas las relaciones. Entonces, hermanos, si nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, obedeceremos los mandamientos de Dios para evitar dañar a los demás. Nos esforzaremos por mantener nuestra identidad distintiva como pueblo de Dios y haremos bien a todos en toda circunstancia. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas capítulo 6, versículo 10. ¿Por qué era necesario mostrar amor a los demás de esta manera? Yo le digo, hermanos, por el Señor. Por el Señor. Una y otra vez leemos variaciones de la declaración: yo Jehová.
Esto se repite a través del capítulo 19 y a través de todo el libro de Levítico. Dios pudo haber querido decir, haz esto porque yo soy Jehová. Tengo derecho a mandar y serás castigado si desobedeces. Entonces, hermanos, cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, el pueblo debería ver nuestro amor y saber algo sobre el amor de nuestro Dios. Qué gran responsabilidad tenemos dejar que el amor de Dios brille por medio de nosotros y sobre todo cuando nosotros entendemos del amor a nuestro prójimo en todos los niveles de nuestra vida. Yo, hermanos, yo quiero dejarles claro, ustedes han notado que a través de estos dos mensajes no he mencionado la situación de la pandemia. No quiero que piensen que estoy en una condición de ser insensible a esta situación. Estamos en condiciones de sufrimiento, hermano. Casi todos los días. Anoche hablando con un hermano, preguntando por los hermanos de determinada congregación aquí en El Salvador, en la ciudad del Gran San Salvador, podemos decir. Empieza a narrarme de hermanos que han fallecido, hermanas. Empieza a narrarme de hermanos que han tenido el COVID-19. Y empieza a decirme de otros hermanos que están en situaciones de estar en la crisis de la enfermedad. Nuestras oraciones por los familiares de aquellos hermanos y hermanas ya fallecidos. Nuestras oraciones por los hermanos y hermanas que están en el lecho de enfermedad. Comprendemos esta situación, hermanos. Entendemos. Nosotros como familia tenemos un ministerio de oración. Y si usted quiere que oremos por estos hermanos y hermanas, póngase en contacto con nosotros y lo vamos a incluir en nuestra lista de oración que elevamos a nuestro Señor todas las noches. Ustedes quienes han escuchado estos mensajes, notarán pues que todos estos principios de Levítico capítulo 19 tienen estricta aplicación en nuestra vida actual, en nuestro cristianismo bíblico, en nuestro cristianismo de hoy en día. Y yo les digo, hermanos, oremos mucho y que Dios nos ayude a ser cristianos que realmente amamos a nuestro prójimo en todas las facetas de su desarrollo. Dios bendiga su bendita y gloriosa palabra, hermanos. Dios bendiga a todos ustedes y que juntos luchemos a través de nuestras oraciones, orando por todos aquellos hermanos que sufren los embates de la vida. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias porque a tu servidor has permitido presentar estos mensajes de la palabra de Dios, que sean de mucha ayuda, de mucho respeto a tu divina palabra, que hagamos lo que concierne a amar a nuestro prójimo en todos los aspectos de nuestra vida. Oramos, Señor, por todos los hermanos, por todas las hermanas que están enfermos, que los sanes, Señor. Oramos por todos los hermanos y hermanas que ya han perdido a un ser amado, que les consueles, que les fortalezcas mucho. Y te pedimos, Señor, que tú sí tienes el poder grandioso de sacar este virus de este planeta. Imploramos a ti que lo saques y que las personas que realmente reflexionen que lo que se da en esta tierra
es también para que reaccionen, reflexionen en buscarte, Señor. Y que los que ya hemos y estamos en el camino tuyo, seamos hombres y mujeres cristianos mucho más fieles, mucho más entregados a tu divina causa y ser obedientes hasta el último día de nuestras vidas para poder ganar la vida eterna. Lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.